Les dejé un videíto, no sé si lo alcanzaron a ver, Sí, de la ahí estábamos explicación, mirando el video. bastante pedagógico, con dibujitos, para ver si así se hacía un poco más entretenido. Igualmente, bueno, esta temática se vuelve a dar en biología, así que no se hagan problemas, la vamos a profundizar después, así que le vamos a dar un paneo para ir entendiendo químicamente, ¿sí?, algunos aspectos en relación a la energía ATP. ¿Pudieron distinguir ustedes en la lectura del material la diferencia entre lo que es anabolismo y catabolismo? Hola, están todos en silencio, ¿qué pasó? ¿Se me enmudecieron todos? A ver, tengo mucha... Está bien, no hay problema, Candelaria. Bien, alguien me decía, si alguien pudo distinguir, digo, la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Una etiqueta en donde se describía cómo está compuesto este metabolismo en estas dos etapas de anabolismo y catabolismo, que juntas forman el metabolismo de la célula y en realidad de todo el cuerpo humano. En ellas interfiere esta energía ATP. Bien, cuando tenemos estas moléculas grandes o estas macromoléculas, que son las que estuvimos trabajando, como eran las proteínas, las azúcares y los lípidos, cuando vamos a tener esta destrucción de estas macromoléculas, este proceso lo denominamos catabolismo. Entonces, de estas moléculas grandes se van destruyendo y se van conformando moléculas más pequeñas, ¿sí?, que generan también energía. Y a su vez, el anabolismo sería cuando estas moléculas más pequeñas van a ayudar en la construcción de otras moléculas más grandes, ¿sí?, necesarias para la vida del hombre. Entonces podemos decir que en el anabolismo tenemos moléculas simples que al unirse, interviniendo así la energía, van a formar una molécula más compleja. En cambio, en el catabolismo vamos a tener una molécula compleja que, liberando energía a través de su destrucción, se generan diferentes moléculas más pequeñas o más simples. ¿Sí? ¿Esa parte quedó? Sí, profe. Bien. Entonces, en el anabolismo tenemos reacciones químicas donde las sustancias estas más sencillas se van a transformar en sustancias más complejas. Y en el catabolismo, cuando las reacciones químicas van a generar que estos compuestos orgánicos se transformen en sustancias más sencillas. ¿Sí? Es exactamente el mecanismo inverso. Y juntos conforman el metabolismo. El metabolismo necesario para la vida del hombre, ¿sí? En esta generación, la utilización de energía para conformar moléculas más grandes y la liberación de la energía cuando se destruyen estas y se conforman moléculas más pequeñas. Entonces, ambos mecanismos necesarios para poder mantener viva la célula y a través de la hidrólisis, que se acuerdan que era esta destrucción que el agua va a hacer con el azúcar, ¿sí? Fíjense que es ampliamente soluble y la va a destruir el agua y va a ir generando justamente estas moléculas fáciles de utilizar como energía ATP. En el caso de la FADH y NADH, yo les voy a subir un videito cortito, pero en realidad son otras formas, ¿sí?, en las que dentro de las células se pueden transportar la energía y algunas pueden transportar más cantidad o menos cantidad de energía, ¿sí? Pero mucho más no vamos a profundizar sobre esa parte. Un segundito que ahí tenemos
más alumnos que quieren ingresar. ¿Dudas de esta parte del proceso? Bien. Nosotros con esta última parte de la unidad vamos a estar terminando justamente esta última unidad, que es la previa al examen. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, primero vamos a terminar con todo lo que era lípidos, glúcidos, proteínas, ¿sí? Y cómo se provoca o cómo se relaciona esto con el metabolismo humano, y después vamos a tener nuestro primer parcial. Cuéntenme cómo están ustedes de fechas. La semana que viene, martes, tenemos parcial de salud pública. Y Bien. el viernes tenemos de fundamentos. Bien, la semana que viene está re completita entonces. La siguiente semana, que sería, a ver, ubíquenme, la semana que viene estaríamos hablando del jueves 8. La siguiente semana esa estamos hablando de jueves 15. ¿Tienen algo programado? ¿Algún examen para la semana esa? Sería la semana del 12 al 16, ¿no? No, si no se les ha anunciado nada hasta ahora es porque no. Perfecto. Entonces, agenden ahora, yo igual lo voy a dejar anotado en la plataforma. Vamos a hacer el jueves 15, el primer examen parcial, ¿sí? De química o de D1, ¿sí? Vamos a dejar... Ahí, sí. ¿Ahí entrarían las 3 unidades? Exactamente, solamente las 3 unidades. Nosotros en la clase que viene vamos a seguir dando, vamos a avanzar sobre otra, pero van a entrar solo estas 3 unidades. Como es bastante teoría, tenemos nada más que un par de ejercicios, vamos a hacer un poquito desarrollar y otro poquito con múltiple opción, ¿sí? La parte de ejercicios va a estar relacionada, como vimos en la primera unidad, con ejercicios de densidad, con ejercicios de pasajes de término en relación a las comas, ¿sí? Para profundizar un poquitito esta etapa, porque es una de las últimas que nos queda enteramente teórica. Después tenemos varias más con ejercicios, con parte práctica, ¿sí? A ver, vamos a revisar un poquitín la... ¿Alguien tiene el programa a mano? Si no, yo lo saco. Sí, lo tengo. Bien, ¿querés leernos la unidad 4? ¿De qué se trata? Disoluciones. Bien. Tipo de disoluciones y solventes. Solubilidad. Efecto de la temperatura en la solubilidad. Concentraciones. Porcentaje en masa, volumen y porcentaje en masa, volumen y masa, volumen. Normalidad. Está bien. Molaridad Y osmolaridad. disolución. Bien. Propiedades de las disoluciones, diferencias entre disolución, suspensiones y coloides. Bien. Es una unidad que tiene bastantes ejercicios de tipo práctico que vamos a empezar a utilizar nosotros para hablar sobre los fármacos, ¿sí? Así que con esta primera etapa, en la que solamente tenemos lo que son los ejercicios de densidad y de pasaje de término, estas unidades son más teóricas. En las siguientes empezamos ya a tener un poquitito más de problemas que los vamos a ir, no problemas nosotros, sino de aplicación de problemas a casos prácticos. A mí me gusta llevarlo ya directamente al ámbito de enfermería. Es decir, que cuando hablemos de lo que son soluciones, vamos a hablar directamente de las soluciones que utilizamos en lo cotidiano, ¿sí? Para darle justamente esta aplicación práctica que ustedes necesitan para que tenga más sentido la materia. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces,
la semana que viene vamos a iniciar con esa unidad. Yo les voy a dejar la clase de soluciones ya subida, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver y nos podamos despejar las dudas con más detenimiento en la clase siguiente. Entonces, para la clase de la siguiente semana esa, es decir, del jueves 15, vamos a tener este primer parcial donde entran unidad 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer con el parcial? Como les decía, vamos a tener una parte a desarrollar, ¿sí? Que va a ser más bien aplicación del campo teórico, algunas preguntas de tipo múltiple opción y algunos ejercicios tanto de densidad como de pasaje de términos. Como tiene esta parte a desarrollar este examen, no van a obtener la nota en el momento en el que terminen el examen, ¿sí? Ya que voy a tener que corregir la parte de desarrollo, ¿sí? Generalmente, o sea, no me gusta poner una fecha cierta, pero generalmente yo en menos de 3 días tengo todos los exámenes corregidos. No me suelo demorar más que eso. Pero lo que sí les puedo garantizar por cualquier eventualidad es que antes de la clase siguiente ustedes van a tener la nota, ¿sí? Ya subida. Esto es a consenso de ustedes. Hay gente que no tiene ningún problema y hay otros que sí. Mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con que suba un solo documento con todo el listado de las notas o prefieren no? Yo por mí no tengo problema. Yo tampoco. Yo tampoco. Bien, buenísimo. No genera ningún inconveniente y no tienen por qué tampoco avergonzarse en el caso de que alguien tenga una nota baja. Esto es solamente un proceso de aprendizaje y es una parte más del aprendizaje. Así que quédense totalmente tranquilos. Lo único que nos indica eso es que por ahí hay que reforzar algunos conceptos. Pero para mí el reprobar no indica ningún tipo de falla, sino que es parte del proceso. Es como caerse cuando uno está aprendiendo a caminar. No hay otra vuelta que dar. Sí, decime. Hoy tuvimos parcial de prácticas. Sí. Y, por ejemplo, a mí me había salido que me quedó sobre 100, me quedó 83,50. Sí. Y después fui a donde estaban las calificaciones y decía que el promedio era de 68, me parece. ¿De dónde sacan ese número y para qué sirve? ¿Cómo el promedio era 68? No puede ser. ¿La nota habrá sido 6? No, el promedio de calificación del examen era 83,50, que me quedó 83, me parece. Sí. Y después había otro que decía lo que aportaba la materia, que quedaba en 68. Desconozco, a ver, con qué lo promedió la profe. En realidad los exámenes parciales, para serles más que franco, lo único que nos da a nosotros es la posibilidad de tenerlos a ustedes como alumnos regulares o alumnos libres. Pero en realidad el examen parcial, esto de partir el año en partes, ¿sí? Sirve para que ustedes vayan valorando qué tanto aprendieron del contenido y nos sirve a nosotros para poder hacer un testeo si los contenidos fueron adquiridos o no fueron adquiridos en la totalidad. Si la profe consideró o ha tomado trabajos previos o participación en clase o, por ejemplo, tendría que preguntarle a ella exactamente, ¿sí? Con qué lo ha promediado. Sí, lo que les puedo aclarar, que no es lo mismo la nota porcentaje que se sacan que una nota final. Eso no sé si lo saben, cómo funciona. Vieron que en la mayoría de los exámenes se les ha aclarado, no sé si en todos, pero si no se los hago ahora, que se aprueba con un 60%. Ese 60% corresponde a una nota numérica de un 4. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Quiere decir que ustedes, con el 60% del examen aprobado, van a obtener un 4, que es la nota mínima de aprobación. Si ustedes sacan un 70, va a ir subiendo, ahí les deben tener ustedes la grilla de corrección, pero si no yo las tengo acá,
Si me dan un segundito, les voy diciendo más o menos cómo se maneja acá. Por ejemplo, cuando ustedes tienen entre un 65 y un 69%, van a obtener como nota un 5. Si tienen un 70 a un 77%, van a tener un 6. Si tienen de un 78 a un 84% del examen aprobado, van a tener un 7. De un 85 a un 90% van a obtener un 8, del 91 al 95 un 9, y del 96 al 100 van a obtener un 10. ¿Sí? Esto es porcentual. A veces nos pasa que ustedes se sacan un 57%. Y ahí es cuando uno hace esto de a ver quién es. ¿Por qué a ver quién es? No se trata de la cara, se trata de vienen a clase, participan en clases, contestan los foros, han enviado los videos. Yo en este caso nosotros no tenemos foros, ¿sí? Pero hay algunas materias en donde ustedes aparte tienen que mostrar otro tipo de participación aparte de presenciar la clase. Como a lo mejor grabar un video con alguna técnica y enviar. Las demoras en eso va bajando, ¿sí?, la calificación. La no presentación va bajando la calificación. Pero esa calificación es una calificación que a nosotros nos sirve como, ¿cómo se dice? Conceptual. Ahí está, esa es la palabra. Es una nota concepto. ¿Y de qué sirve la nota concepto? Y si yo veo que es una alumna que no le interesa nunca nada, que a lo mejor viene acá a la clase por cumplir, pero que nunca participa, que no habla, que no hace aportes, o que no se mete nunca a la plataforma, y se sacó un 57%, yo le voy a dejar como nota un 2. No va a estar aprobada, porque no ha mostrado un interés, ¿sí?, en la materia. Esa diferencia chiquita en que vos decís, bueno, esta chica se ha esforzado, la vez que no viene, manda un mensaje diciendo, profe, hoy no me voy a poder conectar, pero ya vi la clase, o hace aportes importantes, o entra a la plataforma seguido, porque nosotros lo podemos ver. Entonces es una persona que muestra interés en la materia. Y puede haber tenido un desliz, puede faltarle un poco, entonces uno ayuda de esa manera. Pero son esos pequeños puntos. Y eso también sirve también en el momento del final, sobre todo en el final. Porque acá lo único que varía, sobre todo en esta materia que se llama EDI, es que acá el final nuestro va a ser escrito sí o sí. Entonces, la diferencia entre aquellas personas que queden libres o las personas que queden regulares va a ser un par de ejercicios más en una o en otro examen. Es decir, los que tengan libre va a ser un poquitito más complejo el examen, pero al fin y al cabo va a ser un examen solamente uno y de manera escrita. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en biología, aquellos que quedan libres van a tener que primero rendir un examen escrito, y si pasan ese examen escrito, si aprueban el examen escrito, recién ahí tienen derecho a rendir el oral. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando se empieza a poner como un poco más en juego esto de decir, si me faltaron 5 para el peso, ahí es como que vale muchísimo más ese pesito extra, ese 5 que nos faltaba, para pasar al oral, y en el oral poder a lo mejor defenderse más. O incluso a veces un oral uno lo juega en contra de los nervios, y uno hace una valoración, porque todas estas cosas que pasan en el año yo voy tomando nota de quienes están en clase, no es una asistencia, porque nosotros acá no estamos dejando fuera al que no, sino que se premia al que sí, esa es la diferencia. ¿Sí? No castigamos al que no, pero si a una persona que no ha mostrado ningún tipo de interés se saca o le está yendo mal en el examen, y bueno, le fue mal, y decimos, bueno, la próxima vez le irá mejor. Si una persona que vos has mostrado esfuerzo, que cuando no entiende te pregunta, que te escribe en el chat o en el foro, profe, ¿podré explicar de nuevo tal cosa porque esto no lo entendí? O que cuando hay que presentar los trabajos los presenta. Que cuando tenés una persona que participa, vos decís, bueno, a ver, vamos a hacerle otra pregunta, a ver si, porque esta chica tiene interés. A ver si con una preguntita más arranca. O vamos a darle un minutito, mientras tanto le tomamos a otra compañera para que te relajes, pienses. ¿Por qué? No es porque seamos malos con el resto. Somos justos con todo.
se le da una mano extra a aquel que ha mostrado mayor interés justamente en su propia formación o en la participación en clase, que es algo que nosotros valoramos. Imagínense que para nosotros no es lo mismo hablarle a 2 personas que están calladas o con la cámara apagada que hablarle a 10, 15, 20 alumnos. ¿Sí? Entiendo que alguno puede tener la cámara rota como a mí. Yo si prendo la cámara y hablo al mismo tiempo, seguro que me escuchan o me ven pixelado o me escuchan cortado. Porque no hay buen internet a veces cuando somos muchos o en los horarios que damos clases, entiendo perfectamente, pero si participamos, hablamos o vemos que hay un interés, ¿sí?, de parte de otros, y sobre todo en algunas materias se nota muchísimo más. ¿Sí? Hay algunas que son por ahí más teóricas. En esta parte estamos más con los aspectos teóricos. Pero después cuando empecemos a hacer los ejercicios, aquellos que se animan a equivocarse, pero aunque sea participan de esa manera, es mucho más valioso para uno que si se quedan todos callados, como Tapia. Si no, uno dice, bueno, grabo la clase y listo. Pero al fin y al cabo, si nadie habla en clase, nadie me para, nadie pregunta. Y es bastante, para nosotros también, desalentador desde ese punto. Entonces, sí, yo acepto siempre, le digo, hagan sugerencias, chicos, si se aburren, si no entienden, hagan sugerencias y nosotros estamos para eso. Nada peor que ustedes lleguen a fin de año y dicen, es que yo nunca le entendí nada. Y me está sacando el derecho a réplica. Le digo, ¿cómo no me dijiste? ¿Qué oportunidad me das ahora de ayudarte o de enmendar lo que uno está haciendo mal? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen derecho a reclamar, por supuesto, con el correspondiente respeto que nos merecemos todos, ¿no? Pero tienen derecho a reclamar, a parar al profe, a pedir que explique de nuevo, siempre y cuando haya desde parte de ustedes este interés notorio, como decimos siempre, ¿sí? ¿Se entiende? Igualmente, no me acuerdo cuál es el nombre de la compañera que me habló, pero igualmente le voy a preguntar a la profe con qué lo ha promediado, ¿sí? Pamela es mi nombre, profe. Ah, bien, dale, yo lo anoto ahora, Pamela. Ahora le preguntamos a la profe y después les contesto. Por otro lado, acuérdense que la nota del parcial, ni siquiera va a la libreta. No sé si me entienden. ¿A qué me refiero? Lo único que Profe, les ¿le da... puedo hacer una preguntita? Sí, decime. En mi caso particular, yo nunca pude subir a la plataforma el trabajo de carbohidratos que había hecho. Sí. De hecho, ni siquiera me lo deja subir todavía ahora. ¿Se acuerda que yo le mandé un mensaje? Sí. Ahora estoy viendo que, por ejemplo, para la fecha que usted da, yo no sé si estoy de guardia o no. Eso es lo que a mí me perjudica. Bien. Por ejemplo, muchas clases que no estoy porque estoy trabajando. De hecho, ahora estoy trabajando. No, es que es más que comprensible. Yo no tengo problema y ustedes saben, yo no tomo asistencia, ¿eh? Ojo, cuando hablo no se sientan todos tocados, al contrario, es más que valorable que te hayas tomado tu tiempo de descanso para participar en la clase, no. Ustedes me tienen que avisar, si vos no vas a estar en el examen y me avisás a mí a tiempo, igualmente mi formato de tomar exámenes es tomar uno bien temprano en la mañana y otro bien tarde en la noche. Debería tomarlo directamente en el horario de clase, pero sé, o sea, hay gente que va a estar, porque evidentemente hay gente que en este momento está disponible, pero prefiero tomar en estos horarios extremos, ¿sí? Porque nos da la posibilidad de que aquellos que trabajan, tampoco es que vas a estar trabajando 20 horas en el día, entonces, bueno, a veces nos toca, pero esperemos que no. Hacemos ¿Cómo? guardia de 12 y después hacemos los recargos de traslado y esas cosas, pero el tema es la guardia. En el caso de que esté de guardia, tengo a lo mejor 5 o 10 minutitos que no tenemos tantos hisopados para hacer. No hagas eso, me avisas. Si vos el día anterior ya te dicen que mañana vas a estar de guardia, el 14 me mandas un mensaje y yo te preparo un examen para el día siguiente o el día que vos no estés de guardia. No. Si la idea justamente es contemplar esto cuando se puede prevenir. Pero si ustedes no avisan, ¿sí? Lo mismo que si se quedan sin internet, si se les corta la luz, no me digan el otro día, lo que pasa es que no lo pude hacer porque se me cortó la luz. No se puede resolver al día siguiente. ¿Se entiende? Intenten, aquellos que tienen problemas de conectividad, intenten conectarse a la mañana. Siempre a la mañana es mejor señal que a la noche, porque es al revés, todo el mundo piensa lo mismo y se mete todo el mundo a la noche. Eso por un lado, pero si les falla el internet, todavía nos queda el resto del día para poder resolver de alguna manera. Igualmente el examen se envía solo,
si ustedes están haciendo las preguntas, van por la pregunta, no sé, número 6, y se les corta el internet, prueben volver a ingresar cuando el internet vuelve, si están dentro del tiempo, porque muchas veces les permite volver a entrar. Igualmente esas preguntas hasta ese momento se enviaron. En el momento en el que los saca a ustedes, por X casualidad, el internet no les permite seguir escribiendo más, se fue la pantalla, mandan un mensaje. ¿Tienen ustedes mi número? Yo se los di, ¿o no? ¿No se los di? ¿O no lo copiaron? No, yo Lo vuelvo a escribir. Acá lo dejo en el... Bueno, dice Zoom no responde. ¿Ustedes me escuchan igual hasta ahora? Sí, sí. profe, Bien, la entonces, escuchamos. entonces que escriban antes que toque algo y se apague la compu. No quiero ni escribir en el chat. Anoten 299 Sí. 4618 790. Si alguna lo quiere escribir para que quede ahí en el chat por las Gracias, dudas, profe. porque la pantalla está como con una nube blanca y dice, Zoom Meeting no responde, dice, no quiero ni tocarlo antes que se corte. Si ustedes todavía me escuchan, fantástico, dejamos ahí, no lo tocamos más. Ahí copié su número y lo puse en el chat. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa, ¿sí? Prefiero que me manden un WhatsApp o con una captura de pantalla o algo diciéndome qué les pasó en determinado momento, cosa de intentar resolverlo. Nosotros nos podemos meter y saber cuándo ingresaron ustedes y en qué momento no pudieron seguir contestando, así que nos ayuda a nosotros eso, que nos avisen, porque por ahí todavía hay alguna forma de resolverlo, ¿sí? Igualmente, acuérdense, no se hagan problemas, sigue habiendo opción de recuperatorio. Van a tener recuperatorio para todos los parciales que reprueben, ¿sí? Los hacemos en una sola fecha, que es en las últimas semanas de noviembre. Por lo que esa última semana tiene un solo jueves. ¿Qué otra materia tienen aparte de EDI los jueves? Práctica. Bueno, tienen EDI y práctica, por lo que los recuperatorios de EDI y de práctica van a ser el mismo día. ¿Se entiende? Si reprueban Sí, las dos profe. materias, no se enojen, van a tener el recuperatorio el mismo día, porque es una semana de recuperatorios. Por ahí, si no hay otro, o si nadie reprobó, lo que tengan, no sé, un martes, podemos correr alguna al martes. Pero esto tiene que ser consensuado con todas las personas que se hayan llevado la materia, el parcial, ¿sí? Y si reprueban 2 exámenes parciales, van a tener un recuperatorio que se llama integrador. Es un solo recuperatorio que va a contener material de ambos parciales, de los que hayan reprobado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Le hago una consulta, profe. Sí, cómo no. Decime. Con respecto al parcial, Sí. los temas, ¿entran todos son importantes para estudiar básicamente todos? ¿O entran algunos y el tiempo? El tiempo del parcial, ¿va a ser la misma hora que tenemos con ustedes de 40 minutos? No, yo suelo dar 40 minutos de examen porque es acorde a la cantidad de preguntas que hago. Si pongo a desarrollar y veo que saco más preguntas, es decir, 40 minutos alcanza para hacer 20 preguntas perfectamente de múltiple opción. ¿Sí? O más. Si, como no van a ser todas múltiple opción y van a ser a desarrollar, no voy a hacer 20. Haré 10 y 2. ¿Sí? 10 múltiple opción y 2 a desarrollar, o incluso menos. Todo depende de qué. Yo en cada clase les fui tirando tips de lo que a mí me interesa y lo que no me interesa. Revean las clases. No me obliguen a repetir como loro. Revean las clases. Mucho sí me importan las aplicaciones de los ejercicios porque es con lo que van a trabajar. Así que en eso hagan bastante profundización. Si tienen dudas, me pueden preguntar la semana que viene. Damos un minutito y se sacan las dudas en relación a sobre todo ejercicio. ¿Sí? Después es importante que ustedes sepan los estados de la materia y cómo estos alteran. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con los 3 estados de la materia
y es importante conocer las relaciones entre las presiones, ¿sí? O sea, el volumen que ocupa. ¿Por qué? Porque tenemos aire en los pulmones, porque tenemos aire en el tenemos oxígenos en tubo que vienen comprimidos. Entonces, son cuestiones que tienen que manejar en relación a lo que es materia. Después, en relación a estos últimos tres elementos, lo que es macromoléculas, lo más sencillo, funciones que cumplen en el organismo, métodos de obtención de los mismos, ¿sí? Y las características principales de cada uno, si son solubles, no son solubles, en qué son solubles. En proteínas tienen un poquitito bastante de funciones, ¿eh? Así que presten atención en esa parte. ¿Sí? Sí. Cualquier cosita, háganse una lista, vayan estudiando en esta semana y háganse una lista de preguntitas que ustedes crean que tienen dudas y las resolvemos en los primeros 15 minutos de la clase siguiente y después trabajamos sobre el tema nuevo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Cualquier cosa me escriben o por el privado o me mandan algún mensaje por WhatsApp. ¿Sí? Bueno, ¿Nos vemos entonces la clase que viene? sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Que anden bien. Buena semana. Igualmente. Chao, profe. profe. Nos vemos.
Así no puedo dar la clase. Mm. ¿Eh? Ujú.